Malaquías 3, la gran manipulación de la religión organizada. Ya basta. Basta. Más gracia, menos ruido, menos... De tan solo leer el título ya se me revuelve el estómago. Hola, ¿cómo están, queridos amigos, hermanos, todos aquellos que están ahí detrás de las pantallas? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Más Gracia, Menos Ruido. Hoy no es un día cualquiera. Hoy vamos a entrar en un terreno donde pocos se atreven a entrar. ¿Por qué? Porque vamos a tocar el bolsillo de las instituciones. Hoy tocaremos lo más preciado de la religión. Así es, Arturo. Saludos a todos los que están en Chile, a los que están en USA, a los que nos ven en cualquier parte del mundo. Hoy queremos hablar de libertad. Queremos hablar de una libertad que solo Dios da, pero no queremos hablar de impuestos. Queremos hablar de un tema que ha mantenido a millones bajo un sistema lleno de culpa. Así que vamos a hablar del famoso y nunca bien ponderado diezmo. Así que prepárense, porque lo que vamos a decir hoy no busca caer bien, ni tampoco busca pelear, sino busca que seas libre, que seamos libres. Y es importante que esto también tú lo compartas y que abra los ojos de muchos que todavía tienen esta duda. No olvidemos que este tema del diezmo es como trending topic, ¿no es cierto?, en todas las redes sociales, y todo el mundo habla, y muchas veces habla muy mal de esto y terminan siendo todos culpables. Y yo creo que este es un tema de aprendizaje, este es un tema que tenemos que conocer. Así que vamos a empezar entonces. Esto es Más Gracia, Menos Ruido. Bienvenidos. Más gracia, menos ruido, menos prisa, más sentido, cuando todo empieza a caer. Ok, comencemos a sacar entonces las libretas, los blocs de notas, las lapiceras, ¿verdad? Ahí las gomitas. ¿Para qué? Porque hoy en día hay que anotar. Tenemos que aprender hoy en día. El tema es que podamos nosotros poder edificarnos los unos a los otros y podamos entender qué realmente es como decía mi amigo, nuestro bien ponderado llamado diezmo. No bien ponderado, llamado diezmo. Así que vamos a empezar por el principio, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque para derribar una mentira hay que conocer la verdad histórica. Así y durante es. años nos han hecho creer que el diezmo es una transacción bancaria entre tú y Dios. Pero si nosotros nos podemos estudiar la palabra de Dios y abrimos la Biblia ahí en el libro de Levíticos, capítulo 27, versículo 30, dice así. Levíticos 27:30 dice: y el diezmo de la tierra, así de la semilla de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. El versículo 32 dice: y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pase bajo la vara, el décimo será consagrado a Jehová. Entonces, la definición podemos ver de Dios aquí es muy clara, queridos amigos, porque el diezmo es el fruto de la tierra, y la semilla, y también así el ganado. Entonces, ahora, algo no menor dentro de lo que vamos a ver hoy en día es que la justificación del dinero y la cosecha es que muchos líderes te dicen que hoy, como no sembramos y tampoco no cosechamos, nadie anda plantando en sus propios huertos, por lo tanto, lo que reemplaza eso es nuestro sueldo. Entonces, nuestro sueldo vendría siendo lo que es la cosecha de esos tiempos. Y la verdad es que no hay nada más lejos de ser cierto de aquello. Porque miren lo que dice Jehová entre medio de los dos versículos que leí yo. El versículo 31 de Levítico 27:31 dice: y si alguno quisiera rescatar algo de su diezmo, añadirá la quinta parte de su valor por ello. ¿Qué significa esto? Que si un agricultor quería quedarse, ¿no es cierto?, con parte de su cosecha o algunos animalitos, ¿verdad? Y quería quedarse con alguna de estas cosas que tenía que diezmarla, entonces él tenía que pagar dinero en su lugar. Entonces Dios le ponía una multa aproximadamente, habla de la quinta parte, que es más o menos como el 20%, ¿verdad? Entonces, si el diezmo hubiera sido dinero originalmente, Dios no habría puesto una multa por pagar dinero. Estoy parafraseando. Dios prefería el alimento porque el fin de todo esto era alimentar y no acumular riqueza. Entonces, al obligarlos a pagar un 20% extra, se usaban plata, ¿verdad?,
Dios le estaba como desincentivando que el diezmo finalmente se monetizara. Entonces, hoy en día nadie puede decir que el dinero en ese tiempo no existía, porque podemos ver que desde Génesis se usaba la plata y el oro para comprar tierras, animales, ganado, ¿verdad? Y un ejemplo de eso, claro, es a Abraham, cuando compró una cueva por 400 siclos de plata. Entonces, en el tiempo de la ley sí existía dinero, porque había que pagar un impuesto del templo y este se pagaba estrictamente con dinero. Entonces, ¿había dinero? Claro que había dinero. Entonces, si Dios hubiera querido que el diezmo fuera dinero, lo habría pedido en ciclos de plata desde el principio, porque el dinero ya circulaba. Entonces, si pidió comida, es porque el propósito era el sustento físico de los levitas y los pobres, no la acumulación de la tesorería. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque el diezmo era comida, nunca fue dinero. En el Israel antiguo existían las monedas, existía el oro y la plata, pero Dios pidió alimentos. ¿Para qué? Para alimentar a una tribu específica, los levitas, los que no tenían tierra propia, los que no tenían heredad. Entonces, hoy muchos líderes te dicen que si no das el 10% de tu sueldo, estás robando. Entonces yo te pregunto, si el diezmo era para los levitas que no tenían propiedades, ¿por qué hoy entonces lo piden hombres que tienen casas, lo piden hombres que tienen autos, lo piden hombres que tienen empresas? El sistema cambió. Jesús no vino a pedirte una suscripción mensual, sino que Él vino para dar su vida precisamente para que tú no tuvieras más deudas en el cielo. Es hora de dejar llamar ofrenda entre comillas, a Dios, lo que en realidad es un impuesto de hombres. Así es, Arturo. Y es imposible hablar de este tema sin que alguien te grite Malaquías 3:10. Es como la insignia, ¿eh? Malaquías 3:10 dice, y le estás robando a Dios. Pero vamos a leer este contexto que los pastores o líderes amantes de este tipo de palabras y mensajes prefieren omitir. Porque si lees Malaquías capítulo 2, específicamente en el verso 1, verás que hay un regaño específico de parte de Dios que no era para el pueblo. Hay un regaño que es literalmente para los sacerdotes. Entonces, si nosotros leemos Malaquías 2, dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento, si no oyereis, y si no decidís de corazón dar la gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Ellos eran los que estaban robando las mejores porciones. El robo era desde arriba hacia abajo. Entonces, para poder entender el vosotros todos, tenemos nosotros que leer también Nehemías 13, 10 y 12, que más o menos está esto en el mismo periodo histórico. Nehemías descubre que las porciones de los levitas no les habían sido dadas. Entonces, obviamente, si no te dan la comida, ¿qué tienen que hacer? Salir a comer. Entonces, ¿por qué no se les dio la comida? Porque los gobernantes y los sacerdotes estaban robando. Al no haber comida, los levitas, o sea, los obreros, se fueron a sus campos y empezaron entonces a hacer comida, o sea, a plantar, a hacer su vida. Y el pueblo, al ver este tipo de corrupción de parte de los líderes, simplemente el pueblo, como yo creo, como cualquiera, seguramente endurecieron su corazón y dejaron de traer sus ofrendas. Dios culpa a la nación toda, porque el sistema se corrompió desde la cabeza, pero el reclamo de traer los diezmos al alfolí es para restaurar la alimentación de los necesitados. Entonces, no es para enriquecer a nadie, ni a los líderes, ni tampoco a los sacerdotes. Entonces, cuando te digan vosotros todos, y te incluyan en este texto que es para culpar, yo creo que la pregunta sería, ¿yo soy parte de ese vosotros todos? ¿Significa que también estoy bajo la maldición de la ley si no cumplo el día sábado o si no como cerdo? A mí me encanta el cerdo, Arturo. Entonces, porque Malaquías dice que la nación toda
está bajo maldición por la ley. Pero Pablo dice en Gálatas que Cristo me hizo libre de toda maldición que está en la ley. Entonces, ¿a quién le creo? Y esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos cuando escuchamos este tipo de mensajes que van dirigidos netamente a que tú puedas dar. Porque tenemos que revisar los contextos. Entonces, ¿a quién le creemos? Si Malaquías nos dice que robamos, pero en cierta manera Pablo nos dice que la victoria de Cristo en la cruz nos hizo libre de todo esto. Entonces, cuando hablamos nosotros y decimos vosotros todos, se refiere a los ciudadanos de Israel que estaban bajo el contrato del Sinaí. Recuerden que Moisés subió al monte y Dios ahí arriba le dio las tablas de la ley. Dentro de todo eso, ahí hubieron un montón de reglamentos que ellos tuvieron que firmar, pero nosotros no firmamos ese contrato. ¿Me entiendes? Nuestro contrato fue firmado con la sangre de Jesús. Y en este contrato no hay cuotas obligatorias. O sea, aquí, hermano, tenemos que separar las cosas. ¿Por qué? Porque hay generosidad voluntaria cuando estamos en Cristo Jesús. Cuando Dios dice traer los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa, no se refiere a una cuenta de ahorros como muchos hablan o como muchos predican, para que haya alimento en la casa. O sea, dicen para que haya alimento en la casa, pero en realidad el alfolí era un granero donde se almacenaba alimento. Era algo que podríamos llamar ahora como un granero social, y era el sistema de bienestar para que la viuda, el huérfano, el necesitado o el extranjero tuvieran usar ese dinero para lujos y para cosas que de verdad no ayudan a la comunidad. Entonces, hay hermanos que en la misma congregación que no tienen muchas veces para pagar, no sé, una comida, un almuerzo. O aquí se ve mucho, Arturo, la vida dura. A veces no se tiene para pagar una renta, no se tiene para poder pagar unos biles. Y aquí el tema no para. Y aquí es donde vemos lo que hemos hablado en los textos anteriores, que Dios no vive en cuatro paredes, ni tampoco come billetes. Así que si quieres llenar el alfolí hoy, mira a tu lado, mira atrás, mira a tu otro lado, porque siempre hay gente que quizás de manera callada está pidiendo ayuda. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, es activar la gracia y también hacer menos ruido religioso. Así es, sometidos a veces mucho, por mucho tiempo saltarín. al miedo, al devorador, ¿verdad? Al famoso miedo a ese famoso devorador. Hablemos un poquito del miedo. Exacto, hablemos un poquito del miedo. Durante muchos años hemos vivido bajo esa amenaza del devorador. Nos dijeron que si no pagábamos por nuestra protección, el diablo tenía derecho legal sobre nuestra familia y sobre nuestras finanzas. Y esa manipulación tan baja es lo peor que se puede hacer desde un púlpito. Amenazar con que si no pagamos por nuestra protección, el diablo tiene todo el derecho del mundo sobre nuestra familia, ¿verdad? Y a veces terminamos creyéndolo en la ignorancia. Pero ¿qué dice la Biblia en Gálatas capítulo 3, versículo 30? Dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y a ti te digo, escúchame bien. Si alguien te dice que estás maldito por no dar dinero, ese alguien está escupiendo sobre la cruz de Cristo. Y ese alguien está diciendo que la sangre de Jesús no fue suficiente para protegerte, o no es suficiente para protegerte. Que tú necesitas realmente comprar un seguro adicional con tu diezmo. Entonces, Malaquías 3 habla de vides, de frutos de la tierra y de graneros llenos de comida. Era un trato legal con agricultores de Israel bajo una ley que ya no nos rige. No permitas que usen una promesa de lechugas y uvas para ponerle un impuesto a tu sueldo de hoy. Dios no te va a mandar una plaga a tu oficina o a tu taller por no pagar un porcentaje.
Esa idea del devorador es una sombra del pasado que murió el día que Jesús dijo, consumado es. Entonces la verdadera bendición no cae porque probaste a Dios con dinero, sino porque te volviste a Él con el corazón. Y esto lo dice el libro de Segunda de Crónicas 7. Y la promesa es clara, que si nos humillamos y buscamos su rostro, Él sana nuestra tierra. Así es. Eso es gratis. No tienes que comprar una ventana abierta que Jesús ya dejó abierta de par en par en la cruz, querido amigo. En el nuevo pacto, tu protector es el Espíritu Santo. No eres un esclavo que paga por protección. Eres un hijo que vive bajo el cuidado de un padre. No permitas que usen el miedo para controlarte, querido amigo. La bendición no es un negocio, es un regalo de gracia. Y me cuesta un poco expresarme un poco con esto, Arturo, porque aquí hay mucha manipulación, porque muchos dicen que el Antiguo y el Nuevo Testamento son lo mismo y que todo está vigente por igual. Pero también nosotros hablamos de esto en el episodio de religión versus Relación. relación. Exactamente, porque no es lo mismo la religión que la relación. Y cuando hablamos de esto, nos damos cuenta que la Biblia dice una cosa, pero la religión dice otra cosa. ¿Entiendes? Porque la Biblia nos enseña que la ley era solo una sombra de lo que vendría, y esto lo dice Colosenses. En el capítulo 2 y el versículo 16 dice: por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. El versículo 17 dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El apóstol Pablo es tajante y dice que la regla sobre comida y sobre bebida y días de fiesta son solamente sombra de lo que habría de venir, pero el cuerpo es Cristo. Imagina que tienes una foto. Yo tengo siempre fotos de mi familia en mi billetera. Es más, mi billetera, si te la muestro, afuera sale la foto de toda mi familia, mis hijos ahí. Imagínate que tienes la foto de tu familia que amas tanto y los recuerdas en el día y los ves así en la billetera, pero cuando llegas a tu casa y los tienes frente de ti, no tomas la billetera para darle besos porque tienes la realidad enfrente de ti. ¿Me entiendes? La verdad y lo que no es la verdad, que es la foto que está ahí. Entonces, en ese momento tú puedes guardar tu foto, ¿no es cierto? Y simplemente abrazar a tu familia de una manera maravillosa. Entonces, el diezmo obligatorio es como esa foto. Era la sombra de la generosidad de Dios. Pero ahora tenemos a Jesús, que es la realidad. Entonces, ¿para qué vamos a seguir abrazando esa sombra o esa foto que está en la billetera? Mira, en Hebreos 10:1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces aquí se nos explica que la ley es apenas un boceto de los bienes venideros. Solamente es, como decíamos en Chile, un torpedito. Pero cuando uno copiaba, uno tenía un boceto, ahí sacaba su papelito, hacía la prueba y uno sabía si le iba bien o le iba mal, pero la realidad era otra, ¿me entiendes? Entonces se nos explica que la ley es apenas un boceto de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas que realmente son. El diezmo era una parte de un sistema o un ritual que incluía sacrificios de animales, corderos sin mancha, no podían tener ningún defecto, ¿me entiendes? Entonces, si hoy día un líder te exige el diezmo porque en la Biblia aparece así como te lo expresan muchas veces, pregúntale con mucho respeto y dile: ¿por qué no estamos sacrificando un animalito entonces en este altar, en este día domingo? ¿No estamos invalidando la ley? Entonces, no podemos ser selectivos con la ley. No podemos elegir el versículo simplemente que nos ayuda a poder solicitar el dinero y descartar el sacrificio de animales. O sea, es ilógico que simplemente tomemos algo para conveniencia, ¿no te parece, Arturo? Entonces, Así es. o vivimos por la gracia, o simplemente
descartamos totalmente el sacrificio de Cristo y nos volvemos esclavos de más o menos unos 613 mandamientos que nadie pudo 613. cumplir. Que nadie pudo cumplir. Entonces, nosotros elegimos la gracia. Elegimos entender que el Antiguo Testamento simplemente es el mapa que nos llevó al tesoro que es Jesucristo. Pero ahora que tenemos ese tesoro que es Jesús, Él es nuestra única ley y no hay más. Así es. Yo quiero igual que esta parte, nosotros siempre damos para ambos lados y me gustaría que me escuches, a ti que te hablo en la pantalla, que me escuches con el corazón, no con tus oídos. Escúchame con el corazón. Que el diezmo obligatorio no sea nuestra ley hoy no significa que el cristiano deba ser un tipo tacaño, ¿verdad? O de mano apretada, como decimos en Chile, mano de guagua. Entonces, es al contrario, hermanos queridos. La gracia es mucho más generosa que la ley. Porque ¿nace de dónde? Nace del amor, por Jesucristo. Amor, no exactamente. nace de la factura. Entonces mucha gente dice, como no hay que diezmar, como no hay diezmo en este tiempo, entonces como mis amigos de Más Gracia Menos Ruido me enseñaron a que el diezmo no era para este tiempo, entonces no doy nada. Chin, Entonces, chin, chin. Ya. entonces eso es no haber entendido para nada el capítulo de hoy. Entonces, Exactamente. el templo donde te congregas, tienes que pensar que tiene también gastos. Hay gastos de luz, hay gastos de agua, hay gastos de arriendo, hay gastos a veces de personas que trabajan todo el día ahí, ¿verdad? Y lo más importante también, hay también líderes, hay pastores, estoy hablando de los pastores de verdad, ¿no es cierto? De los que se desgastan por las ovejas, los que no duermen por consolar a una familia que esté ahí en aflicción, esos que son dignos de su sustento, así como lo dice la Biblia, que el obrero es digno de su salario y que no pondrás tampoco gozar al buey que trilla, ¿verdad? No así aquellos que siempre están quejándose de su labor como pastores, buenos que pasan puro llorando y que viven compartiendo reels y videos en las redes sociales de que son incomprendidos, que nadie los entiende. Entonces es como que estuvieran cansados de su llamado, pero jamás han ido en busca de la oveja número 100. Siempre son culpables los que se van, siempre. La culpa la tienen los que se van. Son los desordenados, los que no tienen cobertura, los que no se someten. Y más encima la rematan diciendo que algún día tendrán que dar una cuenta. Es como que se deleitaran en que Dios los castigue con furia y les ponga su mano. Muchas veces dicen, ya te va a caer la mano del Señor, pobrecito, imagínate, tremenda mano que te caiga sobre ti, te destruye completamente. Entonces están como esperando que los castigue el Señor y con harto dolor, Una vez yo no me voy a olvidar cuando llegó una hermana. Cuando yo estaba en la iglesia, yo me había ido de la iglesia cuando era muy jovencito y me fui por otra iglesia y llegó una hermana de allá del otro lado diciéndome, Arturo, vengo con un mensaje de parte de Dios. Y me dice, así dice el Señor, pues hermano. Dice que si no vuelves a la iglesia, tus hijos van a morir uno por uno. Así pues, hermano querido. Tus hijos van a morir uno por uno en la semana. Entonces, mira, muchos aman esa maldición de cuando tú te vas, te mueves de algún lado porque no estás cómodo y más encima sellan con maldición algo que jamás les perteneció. ¿Por qué? ¿En serio, Porque, bro? sí, ¿verdad? Sí. Nosotros, nuestras almas no le pertenecen a nadie más que al Señor. Nadie puede hacerse dueño de nuestras almas. Y entonces ahora, volviendo al eje, porque esto fue un paréntesis, hacernos cargo de nuestra casa espiritual es un acto de madurez, queridos amigos. Pero la diferencia es el cómo y el por qué. Ya no das por miedo a que el devorador te quite tu auto, ¿verdad? O como hemos visto un video, yo he visto videos terroríficos, hermano, donde hay un hombre que le pide el auto, o sea, le pide la casa. El pobre hombre estaba vendiendo una heredad, un terreno, y no sé Sí, cuántos
miles de dólares, hermano. Y entonces este hombre utilizó estas palabras diciendo, bueno, ¿qué prefieres? ¿La bendición de los hombres o prefieres la bendición de Dios? Y el hombre, como muy tímido, dice, prefiero la bendición de Dios. Ya, entonces, Dame la entrégame llave. tu terreno. Dame la llave del terreno, o pásame la llave del terreno. Entonces, robo, pero como dice el pastor Rocha acá de Chile, robo con intimidación, no como dice, el diezmo con intimidación, la ofrenda con intimidación. Entonces ya no das por miedo a que el devorador te quite el auto, sino que das porque amas tu congregación, cuando estás en el centro mismo, ¿verdad? Porque quieres que el lugar donde tú estás esté siempre digno, esté bonito. Si es bonito, hermano, si es rico eso. Exactamente, sí. Y porque valoras a quien te enseña. Tú valoras a quien te enseña, porque Pablo dice en 2 Corintios versículo 9, Dios ama al dador alegre. Entonces, esa alegría solo existe cuando el dar es voluntario. Y cuando nosotros decidimos ser parte del sustento de la obra, cuando nosotros decidimos ser el sustento de la obra, parte del sustento de esa obra, nos volvemos un socio de Dios, pues, no un deudor del sistema. Cuando amamos las cosas realmente, querido amigo Eric, siempre queremos que estén mejor. Es como nuestro hogar, como nuestra casa. Cuando queremos que esté bella, invertimos en ella. Cuando queremos que nuestros hijos estén bien, invertimos en ella. Y todo fluye en un ambiente muy, muy rico, en un ambiente de congregación, como la verdadera congregación que debe existir, donde todo es como hemos enseñado nosotros, que es todo horizontal, no es piramidal, no es que es inalcanzable llegar a la punta, no, porque es todo piramidal. Todos somos iguales, tú mismo lo has dicho tantas veces, Sí. somos todos iguales delante de Dios. Entonces, volvámonos mejor socios de Dios, dando con alegría y no mejor un deudor del sistema. Así es, Arturo. Y es algo que es incómodo muchas veces. Muchas veces he recibido comentarios de, oye, ¿vamos a la iglesia? No, que es la iglesia pura plata nomás. Entonces, por ejemplo, usan cosas, Dios ama al dador alegre. Y el uso común que le dan a esto es para presionar a la gente para que dé con alegría. Y a veces la gente no tiene ni para pagar la renta, bro. No hay. Entonces, es que literalmente no hay. Entonces, pero la realidad bíblica de ese texto que está en Corintios 9:7, Pablo está organizando una ofrenda voluntaria, bro, para ayudar a los cristianos que estaban pasando hambre en Jerusalén debido a una hambruna que había en ese momento. Entonces no era un impuesto eclesiástico obligatorio. A veces se usan solamente los textos para poder presionar a dar. Y bueno, quiero reahondar un poco en esto porque generalmente se engaña a la gente desde una plataforma. Cuando te dicen, da y se os dará. El uso común que se le da a eso generalmente en las predicaciones es como una inversión garantizada, ¿cachai? Es como decir, si das 100, el Señor te da 1000. Y no es así, Sí. ¿no? Entonces, No. pero la realidad bíblica en ese contexto es el perdón y la misericordia, po. Dar Exacto. y se os dará, ¿me entiendes? Como lo que tú siembras, cosechas. Eso también es algo que siempre hay, lo que tú siembras, tú cosechas, y a veces se presta como para manipular un poco el tema en el sistema. Y recuerdo mucho el texto bíblico que está en Mateo 23, creo que Mateo 23, donde Jesucristo le habla a los fariseos y le dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, porque en el uso común, en los textos siempre se valida con esto como el tema del diezmo en el Nuevo Testamento, ¿me entiendes? Porque como está en el Nuevo, y es la única parte del Nuevo Testamento donde aparece, pero Jesús le está hablando a los fariseos quienes vivían bajo la ley de Moisés, po. Entonces aún Jesús no había muerto, entonces la gracia todavía no era vigente. ¿Me entiendes? Entonces, Sí. veamos realmente los contextos como realmente son. Son a veces palabras que traen tremenda bendición, pero se usan para simplemente manipular. Para cerrar entonces, Arturito, mira, debemos entender una cosa, que la generosidad a través de la gracia que nosotros hemos recibido de Jesucristo está en nuestro ADN. Y a veces explicarlo de esta manera abre un poco más la mente, porque cuando vino Jesucristo, Él ya no, yo siempre lo he dicho en otros capítulos, Él ya no te pide el 10%.
Él te pide todo. Entonces aquí hay una realidad distinta. Entonces en la iglesia primitiva nadie decía ser dueño de nada, sino que todos lo ponían en común. ¿Para qué? Para que no hubieran necesitados entre ellos. Entonces, siempre había una coinonía. Recuerda que lo hablamos también en uno de los capítulos. Sí. Ese era el estándar de gracia que tenía la gente en ese tiempo. Nuestras ofrendas de amor no son solo para mantener un edificio. Aunque, como tú lo decías, es exquisito tener todo lo necesario. Yo, en lo particular, mi iglesia tiene absolutamente todo lo necesario para que sonemos, pero de una manera maravillosa, bro. Pero la iglesia se sustenta bien. Hay gente que tiene dinero, iglesia americana, pero también tenemos que dejar una parte que es para el hermano que tiene necesidad. Recuerden que en el principio tenían todo en común para que no hubiera ningún necesitado entre ellos. Entonces, a veces necesitamos dejar también una parte para la viuda. Necesitamos también para aquel que no puede llegar a fin de mes, para los proyectos que llevan alivio a los pobres, porque hay muchos necesitados y eso es lo que nos hace diferentes a un club social. Que nos duele muchas veces, que nos duela muchas veces el dolor también de otro. Así que en este tiempo yo siempre he visto que se ha dejado de lado mucho la misericordia al prójimo y le da mucha más importancia a gastar un montón de... Aquí se gastan miles de dólares en audio, en televisión, en cámara. Y como tú decías, mi querido Arturo, eso es bueno. Me gusta que todo lo que hacemos, como lo que estamos haciendo ahora, yo sé que tú te esfuerzas mucho en poder hacerlo y nosotros también estamos poniendo una inversión porque sabemos que es para el reino y es bueno poder ministrar con buen sonido, transmitir con buena calidad, pero cuando lo tenemos y lo logramos ya es suficiente. Siempre tenemos que agradecer por lo que ya tenemos, pero siempre se quiere engrandecer más la apariencia en muchos lugares. La mal llamada y disfrazada obra del Señor. A veces hay congregaciones que se reesfuerzan, se sobreesfuerzan por poder levantar tantas cosas. Y yo no digo que está mal, pero a eso me refiero cuando Jesucristo decía y esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, el bien de todos sus hijos es lo que Dios busca. Que a nadie le falte nada. Y siempre yo valoro mucho lo que hacen los judíos, a pesar que no estoy de acuerdo con muchas cosas con ellos, pero yo no he visto a ninguno pobre. Porque cuando hay necesidad entre ellos mismos se ayudan. Entonces, tenemos que entender que cuando hay una congregación dentro de la gracia del Señor, que hay una congregación con un propósito, siempre estará ahí para tender la mano a su hermano o a su hermana. Aunque muchos digan que quizás no se lo merece, pero esto es la gracia. No olviden que el Señor de señores no tenía dónde recostar su cabeza. Y él sí que lo merecía, Arturito. Él sí que lo merecía. Entonces, queremos invitarte a que seas un dador generoso del mundo. Pero no desde esto que nos impone muchas veces en el sistema, sino desde la libertad. Sostener a tu pastor, si tu pastor es honesto, bro, maravillosamente sosténlo, bro, sosténlo. Porque a veces nos quejamos del carro gigante que tiene el pastor, pero cuando no tiene carro, el pastor tampoco le tendemos la mano. Y el pastor muchas veces se desvive por la obra. Entonces tenemos que también hacer una comparativa, hermano. No somos seres no racionales. Nosotros no son todos iguales, obvio. Y no son todos iguales. Nosotros sabemos discernir y tenemos que pedir al Señor discernimiento para todas las cosas. Entonces, cuidar tu lugar de reunión, pero hacerlo con un orgullo como un hijo que cuida su casa. No permitir que muchas veces el líder es flojo, bro, se den la vida del oso con el dinero de comunidades cuando hay tanta necesidad y muchas veces con mucho esfuerzo entregan lo tan poquito que tienen, bro. Entonces, tampoco permitamos que esos pastores como
¿cómo se puede decir? Se den la vida de ricos con algo que no les pertenece. Y así también no permitamos que pastores que son fieles pasen necesidad. Para eso no tenemos que tener una indiferencia. Seamos una iglesia que no necesita leyes para dar. Yo creo que ahí está el punto clave, porque nos sobra amor para compartir cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón. Y eso es, en esencia, vivir con más gracia y con menos ruido. Así es, pues bueno, se nos va pasando como siempre la hora. Sí, Y señor. para concluir, quisiera decir lo importante de esto que estamos hablando hoy en día, que esto no se trata de cerrar la mano, como lo decía antes, sino que de abrir el corazón. Así Porque el dinero en las manos de la religión es control, es simplemente control. Pero el dinero en manos de la gracia es bendición y alivio también para el prójimo. Así que, amigos queridos y hermanos, ofrenden con amor. Cuiden a sus pastores que trabajan de verdad. Y nunca, pero nunca olviden al pobre. No olvidemos, queridos hermanos, y como la intención de este programa, porque de verdad vemos en las redes sociales, que el diezmo también lo usan de forma muy, muy grotesca y no es la intención. Nosotros no tenemos esa intención de avergonzar a nadie, sino que decir la verdad. Hemos hablado de historia, qué significa realmente el diezmo, en qué se centra la palabra con la cual son tan controlados las personas en la iglesia con Malaquías, capítulo 3, versículo 10, ¿verdad? Donde ese control absoluto, donde hablan y dile a mi pueblo, va, y empiezan. Y hoy, de verdad, entendemos que desde el capítulo 2 los que estaban robando eran los sacerdotes y los gobernantes. No nos olvidemos que Malaquías no habla de una iglesia, está hablando de una nación. Entonces, por lo tanto, así como en tu país, en mi país, se pagan los impuestos, así era de riguroso, era el sustento de una nación. No está hablando de una iglesia, sino que está hablando de una nación, un pueblo. Así que no tiene nada que ver con la membresía o las personas que fuimos rescatadas por amor con Jesucristo. Entonces, nuestra intención no es avergonzar a nadie, nuestra intención es simplemente echarle a perder las intenciones malas de aquellos que sí saben lo que están haciendo, porque yo conozco a muchos que sí saben lo que están haciendo y saben cómo manipulan el dinero y saben cómo manipulan las ofrendas y saben cómo manipulan los diezmos y saben cómo estrujan y estrujan y estrujan. Y créanme que en el momento de los cubos son los que menos te ayudan. Entonces, sí hay unos cuantos, Sí. no todos, como todo orden de cosas, muchachos. No estamos diciendo que conozco a todos muchos. no estamos diciendo que todos los pastores sean iguales, no estamos diciendo que todos los líderes sean iguales. No. Es como todo orden de cosas. Hay buenos y malos. Hoy en día nos referimos a los malos. No toquemos los buenos. Si los que están haciendo las cosas bien, quédense tranquilos. Si usted está aplicando el diezmo para algo bueno, no lo está imponiendo, no está imponiendo temor sobre el diezmo, no está enseñando que si no lo dan se van a empobrecer o que viene el devorador y les va a comer todo y van a quedar en la calle como miserables. No haga eso, porque muchas veces los sueldos son tan precarios, es tan poco el dinero, y usted simplemente con esas palabras los atormentan y a veces dejan de pagar cosas, dejan de sostener a sus familias y después nadie los ayuda. Y esa es la verdad. Nadie los ayuda. Por eso el Señor habla primeramente. Cuando hay un corazón agradecido, el corazón agradecido da con amor. Y por amor, uno cuando tiene ese corazón dadivoso, y tú lo debes saber también, Eri, cuando uno tiene ese corazón dadivoso, lo pone todo al servicio de él. Cuando nosotros empezamos a hacer estos trabajos evangelísticos en la calle, tú ves que yo llevaba toda la amplificación y por nada, por 0 pesos, por huevo peso. Porque uno se desprende por amor, invierte por amor en lo que creemos que es la obra de Dios. Entonces, la intención, valga la redundancia, de este capítulo, no es echar por la borda lo que han construido muchos con un corazón bueno,
sino que está enfocado en destruir completamente y sarcásticamente y duramente destruir a aquellos que están abusando con este tema del diezmo. Hoy lo aprendimos. El diezmo era del antiguo pacto. ¿Por qué? Sígale viendo más el programa más hacia atrásito y compártalo también. ¿Por qué? Porque con Jesucristo se consumó todo. La ley se cumplió y cuando algo se cumple, deja de deberse. Por lo tanto, en Jesucristo hacia adelante, cambia la forma de ver esta ofrenda de amor. Así que, queridos amigos, me despido en esta oportunidad para decirles que sigan siendo generosos, sigan siendo bondadosos, sustenten su iglesia por amor, no por imposición, por amor. Si usted ve que se ve cochina la cortina, sáquela, llévesela para la casa y lávela con esa lavadora hermosa que el Señor le ha regalado en su vida. Si usted ve que el piso está sucio y que no hay nadie más, y no diga, pucha, aquí no hay nadie. No, pues a lo mejor es para usted esa bendición. Pero todas las cosas por amor. Si siente que su pastor, que lo ve que todos los días se esfuerza y siempre está orando por las personas, y que cuando usted tiene una necesidad espiritual, Él está siempre ahí por usted, que se preocupa de esa oveja número 100 que se fue y no dice, se fue, no, pues si Él sabe lo que habrá. No. Si las almas, dijimos, son del Señor. Entonces, ese que se esfuerza y usted ve que está comiéndose un pancito solo, bueno, vaya a comprarle un chanchito, o vaya a comprarle mantequilla o algo rico para que tome su oncecita. Queridos hermanos, me despido dándoles un gran abrazo y no dejando de recordarles, oiga, por favor, comenten este video. Y no tan solo en estos comentarios que nosotros hacemos en vivo, donde es muy rico poder responderles también a ustedes. Apliquen comentarios cuando ya terminemos de transmitir el video. Apliquen los comentarios ahí después. Ahí déjenos un mensaje, comparta. La semana pasada hablaron mucho en el capítulo anterior, así que le pedimos que después de haber hablado dentro acá del chat interno, también escriba algún mensaje afuera en el video. No deje de darnos un like, porque eso nos ayuda muchísimo. Cuando tú nos das el like, no estamos recibiendo plata, queridos hermanos. No estamos recibiendo plata. Cuando tú nos das un like, el algoritmo de YouTube nos ayuda a que siga compartiendo, genera interés y nos sigue mostrando a otras personas. Y esa es la intención. Nos sigue expandiendo y esa es la intención. Entonces, ya sabe, suscríbase, dedito para arriba. Si no tiene la campanita presionada, la campanita significa que cuando usted la presiona, le avisa cuando el programa comenzó. Y que cada vez que nosotros subimos un video, le avisa que hay algo nuevo para comentar, para compartir, etc. Así que ya sabes, comparta, dedito para arriba, suscríbase y déjenos su buen dedito para arriba. Les abrazo. Les amamos con todo nuestro corazón. Yo les amo con todo el corazón, queridos hermanos. Y yo por mi parte me despido bendiciéndoles de todo corazón. Dios los bendiga, no se enojen. Gracias, Arturito. Bueno, para ir finalizando también mi parte, recuerden que en Jesús tenemos un nuevo modelo. ¿Ok? Así que si quitamos el diezmo obligatorio, la pregunta es, ¿qué nos queda? Nos queda algo mucho mejor y profundo. ¿Sabe qué nos queda? Nos queda libertad y decisión propia. Porque así lo dice 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, sino ni por necesidad. Entonces, si de verdad tú amas al Señor, hermano, da según como tú hayas prosperado. Porque así es el modelo de Jesucristo. Es sin cuotas. Es sin miedo. Así que no a la mercadería. Rechazamos a quienes por avaricia hacen mercadería muchas veces de los fieles con palabras fingidas, como lo dice 2 de Pedro. Así que sí a la generosidad, no damos por miedo o por ser robados o porque venga el saltón, el revoltón, el saltarín. Damos porque somos libres y porque queremos sostener la obra de Dios y también queremos ayudar a nuestro prójimo. Entonces, el diezmo es la sombra de la generosidad en la realidad. No dejes que impongan una ley que Cristo, en la cual Cristo ya nos hizo libres, sino que sirva a Dios con todo tu corazón y que también con todo tu tienes, pero hazlo desde la alegría. No lo hagas desde la manipulación. Así que si alguien te pregunta entonces,
ya no hay nada más que dar, tu respuesta debe ser al contrario. Si alguien te dice, entonces ya no hay que dar más el diezmo, al contrario tienes que decirle, nosotros como cristianos con el ADN de Jesucristo damos mucho más que el 10% porque entendemos que todo le pertenece a Dios, pero no lo hacemos bajo una ley, sino que lo hacemos bajo la gracia de Jesucristo. Así que, Y lo damos a la persona correcta. exactamente, lo damos a la persona correcta y lo damos con alegría y también con un buen corazón. Así que me despido también de todos ustedes. Espero que este podcast, este capítulo sea de bendición para ti. Hermanos, no se enojen. La palabra es una. No tenemos que hacernos los locos. No seamos manipulados. Seamos realmente hombres que leen, interpretan y también vamos. Lo decimos desde el primer capítulo, Arturito, siempre. Vean en la historia, la exégesis, busquen ahí en qué tiempo está y se van a dar cuenta que mucho de lo que hoy dijimos es una realidad. Así que, querida familia, les amamos, queremos que sean bendecidos y esperamos que en el próximo puedan conectarse muchos más, porque esto es Más Gracia, Menos ruido. Hasta la Hasta la próxima. próxima. Bendiciones. Chao, querido Eric, Dios te bendiga. Bendición, Arturito. I love you, bro. I love you. Más gracia, menos ruido. Cuando todo empieza a caer, tu verdad me vuelve a sostener.